Hey, te doy la bienvenida a una nueva revisión. Recientemente, la gente de Tree Barry Tech anunciaron entonces que su plugin Kirchhoff EQ ya no estaría disponible en su sitio web como versión heredada, sino que la nueva versión, una actualización del mismo, iba a estar ya disponible a través de Plugin Alliance. Y específicamente la semana pasada, el día miércoles, en Plugin Alliance presentaron entonces la versión del Kirchhoff EQ, el cual pues todos los interesados podrán adquirirlo ya solamente a través de la plataforma de Plugin Alliance. Plugin Alliance me enviaron la licencia entonces de esta belleza, me exigieron la licencia de esta nueva versión del Kirchhoff EQ y quise traerles entonces la revisión del mismo. Claramente no va a ser la primera revisión que te encuentres en la red, pero pues va a ser quizás una de las primeras en español, hablando de la versión más reciente entonces presentada dentro de Plugin Alien específicamente. Este Kirchhoff EQ es, como su nombre hace referencia, un ecualizador paramétrico de 32 bandas, bastante rico en funciones. Incluye entonces un sonido de alta calidad gracias a un diseño refinado y un procesamiento de alta precisión. También ofrece un gran conjunto de tipos de filtros que incluyen modelos de hardware antiguos analógicos e incluye funciones dinámicas flexibles en profundidad que nos permiten a cada banda de frecuencia direccionarlos de manera muy únicas y manipularlos de una manera específica. Vamos a mirar un poco entonces a detalle que tenemos en la interfaz de este plugin. Y claramente vamos a probarlo. Mientras vamos mirando su interfaz, vamos a irlo probando sobre una fuente que tengo como referencia. Inicialmente tenemos entonces las opciones asociadas a, por ejemplo, desde acá, la gestión de presets. Podemos cargar, guardar un preset como ajuste default, inicializar toda la configuración del plugin, acceder a los ajustes generales y demás. Desde acá podemos rehacer y deshacer ajustes, podemos hacer comparativas A y B, podemos copiar ajustes entre A y B, y podemos desde acá visualizar el teclado, un piano roll, el cual es muy útil entonces para hacer ajustes de ecualización muy precisos en notas específicas. Luego tenemos aquí desde este menú emergente la posibilidad de elegir el tipo de fase que queremos nosotros utilizar. Estos modos de fase pues son esenciales para los ecualizadores, aunque la descripción de los mismos es compleja. Voy a hacerlo de manera muy rápida y superficial. Ya si te interesa puedes profundizar. Claramente la primera opción que tenemos, la fase mínima, es una fase en donde vamos a tener la menor latencia posible, así que va a ser muy útil mientras estás haciendo edición de audio, mezclando tu tema, es ideal. Luego tenemos una fase que ellos llaman la fase analógica, que sería la segunda opción que tenemos a disposición, en donde pues corresponde básicamente a modelos analógicos de fase en este caso para implementar el proceso de ecualización. Tenemos la mezcla, mix, y esta nace ya que los modos de fase mínima y fase lineal, que es el último, pues tienen sus propias ventajas y desventajas. Normalmente cuando se mezcla se utiliza fase mínima en frecuencias bajas, mientras que se utiliza fase lineal en frecuencias altas. Para compensar o solventar esa situación, ellos crearon la fase de mezcla. En este modo, entonces, las fases se cambian gradualmente en diferentes frecuencias. Y por último tenemos la fase lineal, la cual no va a ofrecer entonces cambios en la fase de la señal de entrada, y es muy útil para procesos de masterización, por ejemplo. Luego tenemos entonces acá, cuando estamos en fase lineal, que podemos nosotros personalizar acá parámetros asociados a la fase baja, media, alta, muy alta o extrema. Si elegimos la mezcla, podemos nosotros desde este menú emergente elegir la frecuencia límite entre la fase mínima y la lineal. Valores bajos de esas frecuencias nos va a dar como resultado una latencia más alta. Y en los otros dos modos, simplemente analógico o mínimo, no tenemos ningún tipo de parámetro más para elegir. Luego tenemos esta pequeña manita, la cual la activamos desde acá, que corresponde al arrastre de espectro. Aunque el ajuste claramente al ecualizar normalmente se basa en los oídos, no en la vista, a veces tenemos que apuntar algunos objetivos específicos en el espectro frecuencial para neutralizar básicamente un timbre de alta frecuencia, por ejemplo. Hacerlo de forma manual es un trabajo que a veces es bastante complejo. Entonces, este arrastre de espectro nos permite encontrar de forma automática la frecuencia máxima precisa en donde tendríamos que nosotros pues apuntarle para bien sea atenuar o realzar específicamente. Hacemos clic en la mano, pues claramente pudiste ver cómo se activa. Ahora yo puedo colocar un clic y para activarlo puedo hacer botón derecho sobre el punto 2 veces y veo que ya se activa la manito. También podría simplemente directamente darle clic a la manito, ¿ok? Ahora, en el momento que se activa, yo voy a reducir el volumen. Al activarse, entonces vas a notar que el panel se va a congelar, el panel del espectro. Si coloco el cursor sobre el espectro y reproduzco mi audio, ya le bajé el volumen,
van a darse cuenta que aparecerán unos puntos rojos, ¿ok? Esos puntos rojos que nos está marcando entonces aquí el ecualizador. Por un momento, para visualizarlo mejor, vamos a subir y activo y mírenlo allí. Esos puntos rojos son los picos más cercanos. Es posible que encontremos que algunos puntos de frecuencia no pueden seleccionarse y esto se debe al límite del pico determinado por el algoritmo o que no es lo suficientemente nítido. Ahora, cuando encontramos, por ejemplo, uno de los picos o la frecuencia esperada, tenemos que mantener presionado el botón izquierdo del mouse y podemos arrastrar hacia abajo de ese arriba. Puedes ver que apareció un nuevo punto. Vemos allí que se va a crear una nueva banda tipo campana, en este caso el filtro, y este nuevo pico se va a salir del modo entonces de arrastre. Ya podemos nosotros manipularlo perfectamente. Podemos nosotros entonces realzar o atenuar e ir escuchando claramente según lo que necesitemos en nuestro audio. Para salir simplemente podemos darle botón derecho, removerlo o simplemente inicializar toda la configuración del plugin, ¿ok? Luego tenemos acá el botón para bypassear el plugin. Desde aquí podemos hacer inversión de la fase. Tenemos esta A que es para activar la compensación automática de ganancia. Y tenemos el parámetro de escala. Por ejemplo, yo podría colocar un punto de ecualización. Vamos a colocar 3. Y yo podría escalar los 3 de forma simultánea. De esta manera. Para hacer claramente un ajuste rápido en el proceso de ecualizar. Dando un doble clic lo puedo llevar de nuevo al valor que viene por default, que sería 100%. ¿Ok? Luego tenemos aquí el FFT, que está asociado entonces a la configuración entonces de la pantalla de lo que vamos a visualizar. Desde acá podemos usar parámetros como la resolución, tú eliges la cantidad que quieres determinar, la velocidad, el rango, el tile. Tile viene a ser como la inclinación, claramente. Hablando un poco del tile, desde el aspecto físico, la misma amplitud de oscilaciones de baja y altas frecuencias debería pues mostrarse con la misma altura en el espectro, pero para el oído humano los sonidos de altas frecuencias se escuchan más fuertes que los de baja frecuencia. Para ajustar esto, entonces, ellos nos ofrecen aquí esta opción para tener diferentes pesos en diferentes frecuencias. Hay que tener presente, eso sí, que la ponderación, el valor que tenemos acá, no solo afecta a la visualización, pero no al sonido real, ¿ok? Luego tenemos aquí lo que queremos visualizar en el espectro, en el espectrograma. Podemos ocultar, en este caso, reproduzco el audio y no voy a ver ningún tipo de representación gráfica, pero podría también visualizar la señal de entrada o la señal de salida o ambos, como viene por default, ¿ok? Eso sería. Junto a esta configuración tenemos un valor de 117 bits, podemos activarlo desde acá. Y esto lo que nos permite es activar la precisión de ultra definición de 117 bits. Pues el procesamiento interno de este Kirchhoff EQ utiliza pues procesamiento 64 bit doble, pero para obtener una frecuencia o una mayor precisión a los 64 bits, podemos activar esta opción y el procesamiento interno usaría entonces precisión a 117 bits y va a duplicar claramente la carga de la CPU de nuestra máquina. Así que ten presente cuando pienses activar esto. 2X podemos activar acá para activar, vale la redundancia, el oversampling en el plugin. Desde este pequeño piñón accedemos a la configuración general del plugin. No voy a explicar esos parámetros por no hacer este video súper extenso, pero aquí puedes configurar el comportamiento del plugin, el comportamiento de los knobs, la interfaz gráfica del mismo, jugar con el tema, con el sonido y agregar aquí unos parámetros a favoritos. Para cerrar simplemente dale close. Si quieres restablecer el tamaño original, le das clic aquí. Si quieres restablecer los parámetros como venían de fábrica, le das clic aquí en Factory Reset, ¿ok? Y desde acá podemos hacer que el Kirchhoff EQ ocupe todo el tamaño de nuestra pantalla, verlo en tamaño, pantalla completa. Útil si tienes pantalla táctil, por ejemplo. Entonces quieres hacer una visualización más precisa entonces de lo que estás haciendo. Eso en cuanto al header, pudiese visualizar cada opción que integra el plugin. Luego tenemos la parte inferior, pero antes de irme hacia la parte inferior, les explico esta opción que indica. Eso nos permite ajustar el rango de decibelios de la curva de respuesta del ecualizador. Entonces, por ejemplo, tenemos 12 decibeles como escala, pero tú puedes elegir, por ejemplo, 30. Puedes ver cómo va cambiando, o 6. Tú eliges al final, ¿ok? Por default lo tenemos en 12. Ahora sí, vámonos a la parte inferior. Desde acá podemos, dando clic en el icono de hamburguesa, desplegar entonces el visualizador de bandas. En la medida que yo agregue bandas, vas a ver cómo van a ir apareciendo entonces en esa lista inferior. Desde acá yo puedo manipular, por ejemplo, activar o desactivar la banda, puedo jugar con la frecuencia, puedo desde aquí jugar con la ganancia, realzar
o atenuar, puedo jugar con el Q o ancho de banda y jugar con la pendiente, en este caso decibeles por octava. Eso con cada una de las bandas que agregue. Luego tenemos aquí para monitorización. Elegimos entonces qué canales queremos escuchar, el izquierdo, el derecho, el mid o la parte lateral, ¿ok? De la señal. Desde acá podemos nosotros guardar también presets rápidamente, colocar un preset como default, sobreescribir un preset. Y si damos clic aquí, accedemos a una lista extensa entonces de ajustes de fábrica que pueden ser un buen punto de partida. Y desde las flechas te mueves entre los mismos. Luego tenemos aquí el parámetro de Look Ahead, lo activamos desde acá, con el cual lo que hacemos es hacer una búsqueda anticipada y vamos a tener claramente una latencia de 20 milisegundos, ¿ok? Así que utilízalo cuando realmente lo necesites. Y por último tenemos para jugar un poco con el volumen del canal lateral. Podemos ajustarlo entonces entre valores de infinito hasta más 12 decibeles. Pues claramente no todo el mundo le gusta cambiar la proporción entre el mid y el high, así que con esta opción pues podemos controlar el volumen de los laterales de forma independiente. Doble clic, reseteas el valor original y el width sirve para jugar entonces con la amplitud en el campo estéreo. Por default 100 sería el estéreo normal de la señal y a 200 pues vas a obtener un estéreo más amplio, más artificial y 0 pues más monofónico. Tú eliges entonces. Y ya en la parte central tenemos la ventana espectral desde la cual jugamos con los puntos, como has podido estar viendo hasta ahora, que podemos ir atenuando o realzando según lo que necesitemos. Puedo hacer una escucha de este punto activando solamente este pequeño audífono. También puedo con el scroll del mouse jugar un poco con el Q ancho de banda. Vamos a eliminar todas esas bandas porque les quiero mostrar también otras opciones. Por ejemplo, yo puedo perfectamente agregar un punto. Puedo cambiar desde aquí con botón derecho el tipo de filtro, por ejemplo, y el tipo de ecualizador que quiero utilizar. También puedo jugar con el modo en el campo estéreo, puedo desactivarlo, puedo activar la sección de dinámica ya que es un compresor dinámico, puedo hacer inversión, puedo dividir, puedo cortar, pegar, puedo copiar en el mismo sitio y puedo eliminar el punto. Si elijo, por ejemplo, en la sección de tipos, no solamente los filtros, ya los conocemos, pero aquí la riqueza está en que este plugin emula distintas unidades clásicas. Entonces puedo irme, por ejemplo, al tipo E, que es un tipo de ecualizador que venía en las consolas SSL. También tenemos el tipo G, tenemos un británico, tenemos este que se llama EQ250, tenemos un ecualizador vintage de tubo, tenemos el Tone Stack y tenemos un Blue y tenemos un Mixeláneo. Entonces tú eliges y a la medida que elijas hasta la esquina acá va a cambiar un poco del ecualizador. Desde acá ajustamos, como puedes ver, la frecuencia, ganancia, el Q y la pendiente. Desde acá mismo puedes también cambiar los tipos de filtros, por ejemplo, donde quieres afectar qué canal específicamente y jugar con el equilibrio entre canales derechos, izquierdos y la parte central. Esa es la flexibilidad que nos ofrece este plugin. Si lo comparamos, si os estuviese comparativa, sería con el de FabFilter, el Pro Q3, pero este me parece a mí que ofrece muchísimas más opciones que el FabFilter. El hecho de que podamos tener distintos modelos de ecualizadores, ya eso es un plus que supera evidentemente al de FabFilter. Sin decir con esto que el de FabFilter sea una mala herramienta, simplemente que mientras que este ofrece lo que el otro no ofrece, cubriendo lo que el otro ofrece. Espero me entiendan ese pequeño trabalenguas. Ahora, si lo convierto en un ecualizador dinámico, dándole clic derecho, entonces voy a obtener este panel lateral. Desde acá puedo jugar entonces con el umbral, puedo jugar entonces con el comportamiento, con el ataque, la liberación y claramente jugar con todos los parámetros asociados al control dinámico de esta banda, la que estoy manipulando específicamente. Y como todos los plugins actuales, pues claramente puedes escalar su interfaz de usuario para adaptarla a tus gustos entonces. Y eso es de forma rápida, un vistazo general claramente al Kirchhoff EQ, en este caso la nueva versión publicada en la plataforma Plugin Aliens. Vamos a escucharlo en acción. Haré ajustes aleatorios claramente sobre un sonido que tengo como referencia. Lo ideal siempre va a ser que descargues un trial, lo pruebes tú mismo en algún proyecto en el que estés trabajando y veas el potencial que encierra esta herramienta. Y al final, pues si te suma tu trabajo, pues claramente te vas por una copia de esta herramienta. Si no, pues como siempre acostumbro decir, lo dejas pasar. Vamos a escuchar un poco entonces de lo que tenemos con el Kirchhoff EQ.
Y eso es rápidamente, amigos, un vistazo entonces a esta herramienta. Te repito, lo ideal es que tú mismo lo pruebes, porque aquí simplemente lo valioso es mostrarte la función que cumple cada opción dentro del plugin, pero ya el uso que le des, el color que logres con el mismo, ya es muy personal. Por eso, pruébalo tú mismo. Con eso cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, te invito para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, todos van a ser bienvenidos. Si hoy no tienes cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy sí déjanos tu like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente más revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.